Gracias, amén. Es un gran, enorme privilegio predicar para mí en esta conferencia. Aunque no creo que nunca he tenido tanto miedo ni susto en mi vida que esta mañana, pero le agradezco al pastor Greg por confiar en mí. Vamos a la palabra de Dios, Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1. Un autor famoso, escritor famoso escocés llamado Robert Louis Stevenson escribió una novela llamada la novela del Dr. Jekyll y el del señor Hyde. Dijo: no hay ningún deber que subestimemos tanto como el deber de ser felices. De acuerdo con el autor, el ser feliz es un deber. Y cuando miramos la palabra de Dios, vemos de que Él tiene razón. Quiero predicar esta mañana un sermón titulado El deber de ser feliz. Jonás 1 del 1 al 6, si me acompañas, y después vamos a leer otros versículos adelante. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Tú conoces la historia. La historia sigue. Jonás le pidió que lo tiraran al mar. Dios envía un gran pez. El pez lo traga. Luego él ora y el pez lo tira en tierra seca, y la gente empieza a creer en su mensaje y ellos se vuelven a Dios y Dios reacciona. Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero también vemos de que Jonás tuvo una reacción a todo esto. Vamos a mirar su reacción en Jonás 4 del 1 al 9. Y después voy a parar de leer, les prometo. Dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿te acaso tienes razón en enojarte? Entonces salió Jonás a la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró alegremente por la planta, pero al rayar el alba al día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir del sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte a causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. El deber de ser feliz. Vamos a empezar hablando de una puerta abierta, porque en Génesis 4:7 leemos que si haces bien no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta. Eso es Dios hablando acerca de una puerta. Esto es una puerta que nosotros controlamos. Y Dios nos habla de la posibilidad de que tú y yo podemos abrir esa puerta al pecado y a Satanás para darle una oportunidad a nuestras vidas. Satanás no puede destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios, ni nuestros ministerios como le dé la gana, pero sí existe una posibilidad muy real de que nosotros le damos esa oportunidad. Dios, esas palabras que Dios le dijo a Caín representan una advertencia. En este momento Caín tiene una relación con Dios, pero sabemos que a partir de este punto su relación con Dios se vuelve muy tensa. Y la historia de Caín
se convierte en una historia profundamente triste. Y la razón por eso es de que él abrió la puerta que Dios le advirtió que no la abriera. El apóstol Pablo también nos estaba advirtiendo, no le des lugar o una oportunidad al diablo en Efesios 4:27, ni dar lugar al diablo. Pero la verdad sobre el diablo es que él constantemente está buscando oportunidades en nuestras vidas. ¿Te acuerdas de Jesús en el desierto? Él estaba ayunando. Y después de 40 días tiene mucha hambre. Satanás vio inmediatamente su punto de debilidad y lo vio como una oportunidad, como una puerta posible que estaba abierta. Él se le acercó a Jesús tratando de aprovecharse de eso. Eso es lo que Satanás siempre hace. Él constantemente viene con mucho cuidado buscando oportunidades. Una de las maneras como le damos esa oportunidad al diablo es a través de nuestra propia infelicidad. Porque la felicidad y la alegría es un concepto que muchos se burlan. Un hombre dijo lo siguiente: la felicidad es una condición imaginaria, normalmente atribuida a los vivos y no a los muertos, y nunca es atribuida de adultos a niños y de niños a adultos. Pero con todo y eso, la felicidad puede ser definida en términos reales y lo podemos entender. Una definición del diccionario dice así, que la felicidad es tener, manifestar o estar marcado por la alegría o por el placer. Entonces la infelicidad significa la ausencia de alegría o de placer. La advertencia que Dios le dio a Caín, que no abriera la puerta para el pecado y Satanás, fue dicho para Caín en el contexto de la infelicidad de Caín. Acuérdate, en Génesis 4:6 el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Dios lo tiene a él responsable por permitir que su alegría y su gozo y su placer se desvanezcan. Mientras estaba trayéndole su sacrificio a Dios, su falta de felicidad, su falta de alegría, su disgusto interior es tan real que se vuelve visible en su apariencia física. Y Dios le dice: mira, ten cuidado, le darás una oportunidad al diablo. Cuando tú en tu vida cristiana y en tu servicio cristiano no tienes, no manifiestas o no eres marcado por placer o por alegría, sin querer abres la puerta para un ataque contra ti que es de naturaleza demoníaca. Porque Satanás ve la infelicidad de un hijo, de un siervo de Dios, como un punto de debilidad. Y sabes que él siempre busca explotarlo y aprovecharse de él. El primer paso que él dará es que él va a tratar a profundizar la miseria que sientes. Acuérdate de Jesús en el desierto. Una vez más, el Espíritu Santo lo llevó allá. Él está en la voluntad de Dios, pero después de 40 días de ayuno, su hambre está a su punto máximo. Satanás se acerca y comienza a hablar con él. ¿Y qué le habla? Sobre pan. Cuando tú haces un esfuerzo prolongado para ayunar y buscar a Dios, y alguien, tal vez sin darse cuenta, insiste en hablar contigo acerca de pan y tocino, fajitas y enchiladas, eso aprofundiza tu miseria. Y esto es lo que el diablo estaba haciendo. El segundo paso, entonces, después de profundizar tu miseria, él te ofrece una salida de tu miseria, pero también te lleva fuera de la voluntad de Dios. Él le ofreció a Jesús una salida. Lucas 4:3. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú puedes cambiar la miseria que estás sintiendo ahora, Jesús. Haz algo. Dios no te dijo que hicieras, pero tomando cosas en tus propias manos, esto es una trampa demoníaca. Y esta fue la estrategia del diablo que él usó contra Eva. Eva estaba bien con Dios y estaba donde Dios quería que él estuviera. Estaba en el paraíso sirviendo a Dios, en medio de la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en ese lugar.
Pero la serpiente le habló y con unas pocas palabras creó en ella un sentimiento de insatisfacción con la voluntad de Dios. La serpiente creó una infelicidad y luego se aprovechó o explotó ese sentimiento, prometiéndole felicidad fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos esta mañana? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos ministerios han sido destruidos de esa manera? Satanás aprovechándose y explotando una debilidad, porque los cristianos que estaban antes en la voluntad de Dios, pero no eran felices. La infelicidad de un siervo de Dios o la falta de felicidad o de alegría de un siervo de Dios, siempre es una tremenda oportunidad y es una puerta abierta para el diablo. Volvamos a nuestro texto y pensar en Jonás, el nombre que le acabamos de leer. Este es un hombre que está en medio de la voluntad de Dios. Él es llamado por Dios, se le da un mensaje, le da una misión. Finalmente él va y predica el mensaje que Dios le dio en la ciudad donde Dios lo envió y 120,000 personas se salvaron. Eso es un comienzo, un principio poderoso de un ministerio grandioso. Pero sin embargo, a partir de ahí no va a ningún lado. Este es el primer éxito de su ministerio y fue el último. El motivo fue porque Jonás es un hombre que está tan infeliz en medio de la voluntad de Dios. Su infelicidad es algo crónico. Mira, 120,000 personas que se salvan en un día. Y en el mismo día que eso ocurre, él usa las palabras y dice, es mejor que muera. El día que tú dices, es mejor que muera, significa que no estás feliz, estás muy infeliz. Mira, hay cosas en nuestras vidas cristianas que nosotros entendemos. Hay cosas en nuestras vidas cristianas, en nuestra caminada y servicio cristiano que pueden ser muy desafiantes. Cosas que pueden estirarnos y ponernos a prueba en tiempos podemos a veces abrumarnos, cosas que nos traen decepción, desánimo, dolor, cosas que nos pueden aplastar momentáneamente, robar nuestra alegría y felicidad. Pero necesitamos tener cuidado. Porque si nuestra infelicidad como siervos de Dios se convierte en algo común, en un estilo de vida, se convierte en una puerta abierta para Satanás. El libro de Jonás termina con palabras que son una reprensión de Dios a su siervo, porque Jonás permitió que esa infelicidad momentánea se convierta en un estilo de vida. ¿Tienes acaso razón para enojarte?, le pregunta Dios. Tengo mucha razón en enojarme hasta la muerte, respondió Jonás. Eso fue la maldición de Jonás. Mira, la maldición de Jonás no fue desobediencia como tú y yo tal vez estaríamos inclinados a creer, sino que fue la infelicidad. Porque mira, él estaba infeliz y terminó haciendo la voluntad de Dios y con grandes resultados, pero él estaba tan infeliz haciéndolo. La historia de Jonás nos enseña una lección de que un siervo de Dios que está infeliz haciendo la voluntad de Dios no puede sobrevivir por mucho tiempo en la voluntad de Dios. Vamos a hablar segundo de la raíz de nuestra infelicidad. Porque para ser felices mientras servimos a Dios es una necesidad, es un deber. Robert Louis Stevenson, que no era cristiano, que escribió eso y dijo que ser feliz es un deber que muchas veces subestimamos. Pablo el apóstol está de acuerdo con él, porque Pablo básicamente nos está ordenando de que seamos felices. Acuérdate, la definición de ser feliz es tener, manifestar o estar marcado por alegría. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Es un mandamiento. ¿Por qué es que Pablo tiene que ordenarnos o mandarnos a ser felices? Primero, porque la felicidad no viene algo natural para nosotros. No fluimos naturalmente en la vida, ni nos inclinamos hacia ser felices. Naturalmente tenemos la tendencia de volvernos gruñones. Es por eso que la gente usa la frase un hombre viejo gruñón.
o mujer, una mujer gruñona. Segundo, como la vida y las personas vienen contra nuestra felicidad. Mark Twain dijo famosamente, cuando más aprendo sobre las personas, más amo a mi perro. Y número tres, y probablemente más importante, es de que debido a un enfoque equivocado, tenemos la tendencia de adoptar en la vida una suposición incorrecta sobre qué es lo que nos trae felicidad, de dónde viene la felicidad, dónde están sus raíces. Y el error que tú y yo cometemos a menudo es esperar que la felicidad ocurra o sea creado, producido por cosas exteriores a nosotros. Es una perspectiva incorrecta sobre la felicidad. Eso por lo general es responsable por mucha de nuestra infelicidad. Vimos eso en Filipenses capítulo 4 cuando Pablo nos ordena tener gozo y alegría. Filipenses 4:4. Pero el contexto de esa escritura en el versículo 4, cuando Pablo nos está hablando, en realidad es contraproducente para la alegría, porque él allí habla del yugo, lo cual es una imagen de trabajo duro. Él habla de problemas y dificultades en la iglesia, necesidades que no son cumplidas. Este es el fondo o el trasfondo de cuando Él ordena a los cristianos que sean felices, que tengan y manifiesten alegría y gozo, placer. Por lo visto, entonces, la felicidad no está ni puede estar conectada con las condiciones externas, ni va a salir de nuestras condiciones externas. Pero si no es una elección, una decisión personal, algo interior, del hombre interior, porque tú eres feliz, porque dentro de ti tú escoges o eliges serlo. Y esto, mira, se hace muy claro cuando miramos esta escritura en Filipenses 4. Porque mira, en el mismo párrafo, es más, en el próximo versículo, Pablo habla de la bondad o la mansedumbre. Filipenses 4:5, que la bondad o mansedumbre de ustedes sea conocida por todos los hombres. Ahora mira, nuestra bondad, nuestra mansedumbre no sale ni brota de cosas exteriores a nosotros. No somos personas amables porque la gente son amables con nosotros, porque son dulces, porque son educados y te tratan con cariño. Eso sería muy fácil. Eso sería muy deleitoso. Oh, ser dulces y amables, pero mira, la mansedumbre y la bondad cristiana debe manifestarse, especialmente cuando la gente no son amables con nosotros, cuando ellos nos lastiman, nos decepcionan, nos ofenden, nos hieren. Que la bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres, a aquellos que son amables y especialmente a aquellos que no lo son, a todos los hombres. Entonces, ¿cómo es que podemos ser amables con tales personas? Solo por una decisión interna que hacemos de ser amables. En el mismo parágrafo, él habla de confiar en Dios. Versículo 6, el próximo versículo. Por nada estén afanosos o preocupados, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Esto básicamente es un mandamiento de confiar en Dios. Ahora tú y yo sabemos que cuando todo va bien, no confiamos en Dios. Cuando nuestras necesidades son satisfechas, cuando todo sale tranquilo, cuando encontramos una bolsa llena de dinero en la calle, eso sería muy fácil. Necesitamos confiar en Dios cuando las cosas no nos salen bien, cuando nuestras necesidades no son satisfechas, cuando no vemos una salida de nuestra situación, cuando nos sentimos abandonados y solos, cuando la gente nos decepciona y nos maltratan, cuando no encontramos la bolsa con dinero en la calle. Porque confiamos basado en una decisión, una elección que hicimos por dentro. Y estas cosas vienen de la misma naturaleza: felicidad, bondad, dulzura, confianza. Y tú y yo somos capaces de manifestar esto, de ser marcado por esto, porque tomamos la decisión interna de hacerlo. Mira, las raíces de la felicidad, la confianza, la bondad están dentro de nosotros, no afuera de nosotros. Tú eres feliz porque tomaste la decisión de serlo. La conquistaste por una decisión en el Espíritu Santo. Si tú crees
o piensas que tu felicidad está conectado con algo que tiene que suceder por ti, o primero tú dices, bueno, yo sería feliz si, o yo sería feliz cuando, entonces tú estás caminando por un camino de frustración e infelicidad. Porque los cristianos que son infelices son aquellos que dependen de su situación externa para ser felices. Alguien dijo estas palabras. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando tu copa de felicidad está llena, siempre alguien viene y le da un codazo, un codazo? Siempre hay algo que no va a ser lo suficientemente bueno. Siempre hay alguien que nos pone de los nervios, alguien que nos decepciona. Vamos a ver si hacemos una lista de cosas, que damos una hoja de papel para cada persona y haz una lista con todas las cosas que si cambiaran para ti, entonces tú de verdad serías feliz. Algunos de ustedes, de su lista sería muy larga, algunos de ustedes van a necesitar rollo de papel higiénico para escribir tu lista de cosas que te pueden hacer feliz. Pero no importa lo grande y comprensible que sea esa lista, sería inútil. Porque cuando todas esas cosas hayan cambiado para ti o ocurran para ti, cuando llegue el momento de que eso ocurra, tú ya tendrás otra lista preparada con otras cosas que tienen que ocurrir para ti para que puedas ser feliz. Mira, si no estás feliz, es porque no lo conquistaste en tu corazón ni en tu espíritu. Porque la felicidad es una decisión personal. La raíz de tu felicidad, en realidad, se encuentra en una elección personal de serlo, de ser feliz. Vamos a hablar para cerrar acerca de los obstáculos. Porque es muy claro y obvio de que Jonás no pudo hacer esa elección de ser feliz por dentro. Y se convirtió por eso un hombre marcado por la infelicidad crónica. Es más, un hombre maldecido por ella. Mira, hay algunas cosas que yo creo que lo impidieron a él de dar la vuelta y tomar una decisión diferente en este caso. Incluso cuando Dios lo desafió y cuando Dios trató de ayudarlo, él no pudo hacerlo. Y mira, las mismas cosas que lo detuvieron pueden detener a cada uno de nosotros. Por eso vamos a mirar a esta lista. Primero, vemos una vida de oración débil. Todos en el barco estaban orando cuando Jonás estaba durmiendo. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Estos que no eran cristianos tenían más oración que Jonás, el hombre de Dios. Mira, el día en que los paganos tienen que despertarte para la oración, eso es un día muy malo. Porque la verdad es de que tú y yo podemos perder algo en nuestra vida de oración si nos descuidamos. Santiago 5:16, la oración ferviente de un hombre justo logra mucho. Esto nos dice de que la oración no solamente tiene que ser declarada, tiene que ser dicha, pero tiene que tener una calidad. Oración ferviente. Una calidad que puede ser perdida, porque mira, cristianos que no están felices en la voluntad de Dios muchas veces son cristianos que han perdido algo en su vida de oración. Porque la falta de oración va mano a mano con una experiencia cristiana que no es feliz. ¿Cuándo es que podemos perder algo en nuestra vida de oración? Primero es cuando nos falta la fe. Jonás 1:12. Y le dijo a ellos, levántame y tómame y tírame al mar y el mar se acalmará por ustedes. Pero Jonás dijo, hay esperanza para ti, pero no para mí. Jonás sabía de que Dios podía hacer milagros, pero él no creyó de que Dios lo haría por él. Así que pierdes algo en tu vida de oración cuando tus oraciones no son mezcladas con fe, cuando lo que tú oras no esperas de que ocurra. También pierdes algo en tu vida de oración cuando no eres movido por la carga de una necesidad.
Porque la oración poderosa normalmente viene de una carga. El hombre que siente la carga y ora de una manera diferente. Jonás podía orar, sabemos, porque él en realidad oró del fondo del pez. Tú puedes leerlo, está grabada en la Biblia. Es una oración bella y poderosa, la cual tocó el cielo, pero él oró solamente cuando estaba dentro del pez, cuando él estaba en un lugar muy apretado. Mientras él estaba en el barco, aunque había una tormenta, él encontró un lugar tranquilo en el fondo del barco para dormir, pero desafortunadamente esta es una tendencia de la naturaleza humana. Tenemos la tendencia de orar poderosamente solo cuando tenemos problemas. Perdemos algo en nuestras vidas de oración. Mira, cristianos felices son aquellos que pueden traer cosas en la oración delante de Dios en momentos regulares y los resuelven ahí, porque su vida de oración es algo dinámico, es algo que tiene poder. Una vida de oración débil le causó a Jonás que no pudiera hacer la decisión interna de ser feliz. Segundo, vemos fuertes deseos personales. Todos tenemos deseos personales y eso está bien. Pero mira, si nos descuidamos, si no tenemos cuidado, podemos permitir que estos deseos personales sean elevados a un nivel más alto de cualquier otra cosa en la vida. Y esto es lo que hizo Jonás. Dios quería salvar a la gente en la ciudad de Nínive. Jonás deseaba mucho, mucho que la gente de Nínive muriera y ardiera en el infierno. Enviando a Jonás para salvarlos, cuando él huyó, Jonás planeó la destrucción de ellos. Dios quería que ellos fueran salvos. Jonás quería que ellos ardieran. Son dos deseos completamente diferentes. Dos planes diferentes. Y Jonás elevó o levantó su deseo, su voluntad encima del plan de Dios y le impidió ser feliz, haciendo la voluntad de Dios. Y es muy fácil estar infeliz con lo que Dios está haciendo, quiere hacer en nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro ministerio. Porque mira, porque tenemos deseos diferentes, expectativas diferentes, planes y deseos diferentes. Y cuando estas cosas no se cumplen, igual que Jonás, podemos estar en medio de la voluntad de Dios, pero no estar feliz, porque miramos a las cosas y las imaginamos de forma diferente. Un pastor amigo mío me contó una historia de cuando él estaba siendo pionero. Él estaba pionando una iglesia, la gente se estaban salvando, el grupo de la iglesia se estaba, el núcleo formándose. Un miércoles por la noche tuvieron un servicio de testimonio. Y los cristianos se ponen de pie y dan testimonios de lo maravilloso y cuánto Dios los ha ayudado y bendecido, puertas abiertas para ellos, cosas buenas que estaban ocurriendo. Y allá atrás hay un hombre, un nuevo converso, lleva unos pocos meses de salvación. Él levanta su mano para dar su testimonio. El pastor está feliz que el nuevo converso quiere dar un testimonio. Sí, por favor, délo. El hombre se pone de pie y dice: bueno, Dios no hizo nada por mí. El pastor dice: ok, bueno, hablamos de eso después del servicio. ¿Puede sentarse? ¿Alguien más? Dios, por lo visto, estaba obrando en la vida de ese hombre. Él estaba en la iglesia. Pero lo que él estaba diciendo: Dios no hizo nada que yo deseaba o planeaba o imaginaba o quería. Igual que este nuevo converso, tú y yo podemos tener la misma actitud, podemos estar muy infelices en el medio de lo que Dios está haciendo, solo porque Él no hace las cosas de acuerdo a lo que tú y yo imaginamos, deseamos o planeamos. Mira, necesitamos momentos en los cuales soltamos lo que imaginamos, planeamos y deseamos y fluir con lo que Dios realmente está haciendo. Y confiar en Dios, de que Él está obrando, Él está en control. Él tiene buenas cosas reservadas para nosotros. Confiar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando tú y yo abrazamos esa actitud hacia la vida, la alegría puede encontrar su camino y puede crecer en nuestros corazones. El tercer tropiezo que vemos en nuestra historia
en la vida de Jonás es que él vivió una vida orientada en la comodidad. Nuestro texto nos dice de que Jonás estaba muy contento en el versículo 6. La traducción dice, Jonás estaba muy alegre, muy feliz, pero extrañamente no porque 120,000 personas se salvaron. Él estaba feliz y contento porque una planta Dios hizo crecer para darle sombra. Mira, la planta para él era comodidad, era sombra. Entonces, para Jonás pensar lo que Dios estaba haciendo en ese momento, él solo vio su comodidad. Y cuando Dios secó la planta, Jonás quería morirse otra vez. Oh, no hay sombra. Entonces no hay felicidad en Jonás. Esa era mi comodidad. Mira, si tú y yo nos orientamos hacia la comodidad, estaremos infelices en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no siempre es algo cómodo, ¿verdad que no? Y no podemos tener todo lo que el mundo tiene si seguimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es para personas que aman la comodidad encima de cualquier otra cosa. Por eso, Jonás estaba infeliz porque él amaba la comodidad más de que lo que Dios estaba haciendo. Una vez más, la definición de alegría y de felicidad es tener, manifestar o ser marcado por la alegría y el placer. La infelicidad de un hombre de Dios es una puerta abierta para Satanás. Puede ser algo totalmente destructivo, pero no solo eso. Dios no está feliz cuando hay un siervo que es infeliz. Jonás nos muestra eso. Él está en la voluntad de Dios, él es fructífero, él pudo influenciar la decisión de muchas personas que siguieran a Dios y se arrepintieran. Dios fue capaz de hacer lo que él quería hacer y planeó, pero aún con todo eso Dios dijo, tu infelicidad, Jonás, no es aceptable, es inaceptable. En Deuteronomio capítulo 28, Dios está reprendiendo a su pueblo, él no está feliz con ellos. Y en el versículo 47 les dice, ¿por qué? Deuteronomio 28:47 le dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Algunos de nosotros aquí esta mañana, tal vez, necesitamos hacer una elección interna de ser felices. Es una elección, una decisión interna, sin llevar en cuenta las situaciones, las cosas que están pasando fuera, lo que otras personas hacen o dicen. Algunos de nosotros tal vez necesitamos tratar al altar esta mañana con cosas del corazón y pedirle a Dios que nos ayude para que seamos marcados por el gozo y el placer mientras servimos a Dios y a su pueblo. Porque mira, la felicidad es un deber del cristiano. Dios os bendiga esta mañana.